Un saludo. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial desde un enfoque general. El contenido es el siguiente. Vamos a definir la inteligencia artificial, vamos a hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial, hablaremos brevemente del test de Turing y de los tipos de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana para su desarrollo. De este modo, entonces, podemos entender que la inteligencia artificial podría ser un asistente muy inteligente en el computador o en el teléfono. Las tareas que puede desarrollar la inteligencia artificial pueden incluir el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones y el apoyo a la toma de decisiones, entre otras. Uno de los errores comunes cuando se habla de inteligencia artificial tiene que ver con la confusión de términos que puede existir. Comúnmente se confunden los términos de Machine Learning e inteligencia artificial, siendo Machine Learning el aprendizaje de máquina en español que pertenece al campo amplio de la inteligencia artificial. Quiere decir eso que el Machine Learning es una subárea de la inteligencia artificial y no por sí misma es inteligencia artificial. Si nos vamos a la historia de la inteligencia artificial, lo primero es que los filósofos siempre plantearon la idea de modelar y explicar el comportamiento humano, y eso dio origen, por ejemplo, a la filosofía de la inteligencia artificial, que es una rama filosófica dentro de el área de filosofía de la computación, y esto pues influyó fundamentalmente en los fundamentos teóricos para los sistemas basados en reglas que son predeterminadas y que posteriormente pues analizaremos a la luz de los contenidos del módulo. En el siglo XIX, George Boole crea la lógica proposicional y booleana, fundamento desde áreas disciplinares que van desde el álgebra lineal hasta la estadística probabilística, y tenemos otros personajes históricos muy influyentes como lo son Charles Babbage y Ada Lovelace. En el caso de Charles, él diseñó la primera máquina programable. Podría entenderse como el primer computador de la historia, la primera máquina que permite desarrollar toda una secuencia de actividades previamente definidas, y Ada Lovelace retoma los escritos de Charles y lo que hace es proponer el primer script de ejecución de programación de la historia. Por eso a Ada Lovelace se le conoce como la primer programadora de la historia de la humanidad. En 1943 se crea la primera neurona artificial. Esta neurona es de McCulloch-Pitts y es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona natural, es decir, similar a la del cerebro humano, y luego se entiende que este desarrollo es la unidad esencial con la cual se construye cualquier red neuronal artificial moderna. Alan Turing es un personaje fundamental del proceso del diseño y la fundamentación de la inteligencia artificial, y de hecho también en las ciencias computacionales. Alan Turing incluso está en el Hall de la Fama de las ciencias de la computación, y durante la Segunda Guerra Mundial este personaje diseñó una máquina que logró desencriptar unas máquinas que tenían los enemigos. La máquina eran Enigma y Bombe, y logró pues de esta forma destrabar un poco esa época histórica en donde se encontraba en una guerra fría. Las naciones luchaban por el poderío tecnológico, y esto llevó pues elementalmente a que en algunos momentos
el desarrollo tecnocientífico se expandiera de una forma muy amplia y como conocemos hoy en día, que es una velocidad de desarrollo bastante generosa. En 1947 entonces publica un libro y da una serie de conferencias, desarrolla una serie de conferencias en donde hablaba de el pensamiento autómata, o en otras palabras, respondiendo a una pregunta que era: ¿pueden pensar las máquinas? De esta serie de conferencias se deriva el test de Turing, que es una herramienta de evaluación de capacidades que se utiliza mucho en las ciencias informáticas y ciencias propiamente de la computación, y tiene que ver con una prueba en donde se analiza si una máquina tiene la capacidad para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano, y incluso en ocasiones indistinguible del pensamiento del ser humano, entendiendo esto de indistinguible como la posibilidad de que una inteligencia artificial haga una actividad y que totalmente quedemos eh, desconociendo que lo hizo una máquina y que no lo hizo una persona. Esto es un elemento supremamente importante en esta teoría de la inteligencia artificial. En 1950, John McCarthy y Marvin Minsky crean el concepto de inteligencia artificial en 1956, y antes de esa definición a la inteligencia artificial la conocían con otros nombres como cibernética, como information processing, como thinking machines, que son conceptos que obviamente estaban muy distantes de la definición moderna. Y a propósito de esta definición trajo consigo también unos conceptos básicos que se pueden entender como áreas dentro de la inteligencia artificial, que pueden ser, entre otros, sistemas expertos, sistemas basados en reglas o representación del conocimiento, como muchos otros que existen. En 1970, en esta década, los sistemas expertos empezaron a trabajar en forma, digamos que fueron tomando robustez, y esos conceptos de sistemas expertos se desarrollaron fundamentalmente en un laboratorio de Stanford llamado el Knowledge System Laboratory, donde los sistemas expertos se programaban y reproducían y razonaban alrededor del conocimiento con un área específica en la que se instruía. En ese sentido, para la época empezaron a aplicarlo a la medicina, a temas bancarios, a la economía. Y aparece otro concepto interesante, que es la licitación del conocimiento, como una suerte de forma de analizar cada una de las características o requisitos que tiene el conocimiento humano. De este modo también, pues podría uno concluir que, a pesar de que los sistemas expertos tenían alto potencial, el costo lo hacía muy limitado. Ya por años podemos entrar a los 80, donde aparece un invierno de la inteligencia artificial. Los inviernos se caracterizan por la poca producción alrededor de el área disciplinar, pero en el 92 empieza a despertar. En el 92 el metro de Sendai implementa lógica borrosa para analizar trayectos y soportar operaciones. En el 97 la supercomputadora Deep Blue vence a Kasparov en lo que serían esas primeras aproximaciones a juegos mentales o a juegos de conocimiento como el ajedrez. En el 98 se crea un robot llamado Kismet, donde se implementaban las primeras interpretaciones de emociones. En el 2008 aparecen dos conceptos fundamentales que ustedes seguramente han escuchado, que son el Big Data y la inteligencia artificial aplicada a objetos, que en este caso sería IoT, que es el Internet de las Cosas. Tenemos en 2011 la primera versión de Siri,
que es el asistente de voz de la compañía Apple. En el 2014 aparece el asistente de voz Alexa, una inteligencia artificial perteneciente a la empresa Amazon. En 2017 se desarrolla por parte de Google un algoritmo llamado AlphaGo que logra vencer al campeón mundial de un juego que es otro juego de conocimiento muy utilizado en Asia, y pues como vemos en la imagen se representa con unas fichas sobre una mesa y ciertos movimientos que se tienen que hacer. En este caso la máquina logró vencer a un humano. En 2020 aparece el Deep Learning como concepto de aprendizaje profundo ha permitido dar una evolución, o unas notas un poco más sofisticadas para la inteligencia artificial. En 2022 aparece el GPT-3, un algoritmo avanzado de procesamiento del lenguaje natural desarrollado por la empresa OpenAI, que está detrás también de un aplicativo muy famoso que es ChatGPT. En la actualidad, la inteligencia artificial ha igualado a los humanos en ciertas actividades, las cuales pueden destacarse a continuación. El ajedrez, como lo había mencionado, en el futuro se prevé que la inteligencia artificial que solamente podrá ganársele quien juegue con únicamente blancas. También entonces la inteligencia artificial ha igualado a los humanos en Go, ya lo habíamos mencionado. La inteligencia artificial en 2015 logra hacer mejores clasificaciones de imágenes que los humanos. En 2016 logra reconocer mejor la voz en conversaciones. En 2018 logra realizar traducciones automáticas de chino a inglés sin mayor problema. En 2020 se logra la subtitulación de imágenes a raíz de la ejecución de un script que permite generar el subtitulado. Y en 2023, a manera de pregunta, lo podemos dejar, es que podemos establecer conversaciones académicas con los modelos de inteligencia artificial. Viéndolo gráficamente, la inteligencia artificial entonces empieza a desarrollarse a partir del Turing Paper, que es el primer documento en donde se hace una licitación de requisitos clara, propuesto por Alan Turing, y luego en 1950 se asenta la teoría de la información. Luego viene una época de primer invierno de la inteligencia artificial donde se da muy poco desarrollo al respecto. Se desarrollan los sistemas expertos en 1980, pero luego se entra a un nuevo ciclo de invierno de la inteligencia artificial que se extiende entre los 80 y los 90, para luego en 2010 aparecer el concepto de aprendizaje profundo, y empieza en 2020 a darse una relación de causalidad donde empiezan a desarrollarse muchos sistemas, y podemos hablar de la ruptura de un tercer invierno de la inteligencia artificial en 2020 y un proceso incremental de desarrollos que hasta la fecha nos han traído más o menos más de 1800 desarrollos de inteligencia artificial disponibles a 2024. Luego entonces, si hablamos sobre los tipos de inteligencia artificial, podemos situar en dos tipos. Una inteligencia artificial que es de corte débil, que se centra en solucionar problemas concretos, por ejemplo un problema de clasificación de imágenes en las que se tiene que detectar algo que ya la máquina previamente tiene almacenado o instruido, como por ejemplo un tumor en el caso de una radiografía para estudios oncológicos. O tenemos procesamiento del lenguaje natural, donde tenemos además la posibilidad de realizar acciones como la detección de emociones y demás. Y una forma débil, que incluso pensarían algunos que es una forma fuerte, pero una forma débil de inteligencia artificial son los sistemas de conducción automática, porque ya tienen definidos
unos parámetros y fundamentalmente funcionan bien es por esos parámetros. Tenemos entonces que ese tipo de inteligencia artificial comúnmente es el área de los estudios tradicionales. Ahora bien, hablamos también de otro tipo de inteligencia artificial que es la general o fuerte y que hasta el momento era un concepto teórico, pero gracias a los desarrollos que se han venido dando alrededor de las herramientas de inteligencia artificial, podemos hablar que esta inteligencia artificial tiene la capacidad de comprender, aprender y aplicar el conocimiento en una variedad de tareas al mismo nivel que el ser humano. Y esto es muy importante conceptualmente. Y hay algo otras aproximaciones que pudiéramos definir, por ejemplo, máquinas reactivas, que son sistemas más básicos que no tienen la capacidad de formar recuerdos ni utilizar experiencias pasadas para la toma de decisiones. Tenemos algunos tipos de memoria limitada donde se puede recurrir al pasado, pero de manera limitada, ya que la información que almacena recoge una poca, eh, una poca destinación a nivel de almacenamiento porque es por muy poco tiempo donde donde se tiene almacenada y se puede incorporar a la programación de la máquina. Tenemos otro tipo que es la teoría de la mente, donde se entiende que las personas funcionan gracias a un entorno, entonces la inteligencia artificial tiene una comprensión sobre la manera de pensar y sentir del ser humano, por lo que actúa en consecuencia. Y finalmente tenemos un tipo, otra aproximación que podría ser la autoconciencia, donde en este caso se trata de una inteligencia artificial que tiene conciencia de sí misma. Muchas gracias.